Hola, buen día, alumnos del Instituto El Olivar. Es un gusto poder estar de nuevo con ustedes. Ya estamos a punto de terminar este cuatrimestre. Es un gusto poderles saludar y seguir animándoles, exhortándoles a que sigamos adelante. Prepárense para sus exámenes, hagan con anticipación sus tareas, disfruten el estar estudiando en el instituto. Y pues bueno, quiero comenzar dándoles gracias. ¿Por qué? Porque se han esforzado, porque han tomado este reto, están siendo valientes. Y recordemos que en el primer cuatrimestre, una de las citas que estuvimos viendo mucho fue el as de Josué. Mira que te mando que esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Entonces, no desmayen, continúan adelante, no teman a los exámenes, solamente estudien y procedamos a la meta, ¿no? Ustedes se han propuesto una meta y bueno, pues vamos a seguir esforzándonos. Les exhorto a que sigan hacia adelante y todos tenemos un propósito y un llamado. Bueno, pues vamos a continuar. La última clase estuvieron viendo con el profesor Julio la clase de la Cena del Señor y bueno, pues el día de hoy vamos a continuar. Les estoy compartiendo pantalla. Espérenme. Ok, no sé si ya. No. Ay, ahora no me deja. Ahí está. Listo. Bueno, pues vamos a continuar. Y el día de hoy vamos a dar solamente un pequeño repaso y continuamos al siguiente tema. Y recordemos que estamos viendo lo que son los medios de gracia. Ustedes tienen que manejar estos términos y vamos a ver, solamente es un repaso, qué son los medios de gracia. Son prácticas indispensables que debemos realizar todos los días para profundizar nuestra relación con Dios. Entonces, un medio de gracia es una práctica de algo que debemos hacer todos los días. ¿Para qué? Para profundizar nuestra relación con Dios. Y bueno, vimos que estos medios de gracia los clasificamos en dos y estamos viendo lo que son las obras de piedad, que son las que estamos viendo en este cuatrimestre, y también las obras de misericordia que vamos a ver más adelante. Pero recordemos que las obras de piedad, ¿para quién son? Para nuestro crecimiento, algo que estamos haciendo hacia nosotros. Y vemos aquí que las obras de piedad es la virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas. Entonces, la piedad es algo que nos va a inspirar por el amor de Dios, algo que nos va a llevar a que cada día nosotros tengamos más amor hacia Dios, más amor hacia su obra, porque dice que también nos lleva a una tierna devoción a las cosas santas, a que cada vez más tengamos esa pasión por leer su palabra, por estar un tiempo en oración con Él, lo que tenemos que estar practicando, la cena del Señor. Entonces, el día de hoy, bueno, ya vimos lo que es la oración, vimos la lectura de la Biblia. Les animo y les exhorto que sigan con su lectura porque recuerden que la lectura de la Biblia es algo que tenemos que estar practicando y también es lo que les va a ayudar a que ustedes puedan realizar su tarea de esta materia. Entonces, es algo, cuando nosotros oramos con el Señor y tenemos comunión con Él, aprendemos a escuchar su voz. Cuando nosotros llevamos la práctica de la lectura de la palabra de Dios, entonces el Señor va renovando nuestros pensamientos y ya no es como yo pienso o como yo creo que son las cosas, sino es como el Señor me está diciendo que son a través de su palabra. Y esto, ¿a qué nos va a llevar? A que conozcamos más a Dios, porque muchos solamente conocen la parte de, sí, es que Dios es amor, y Dios no es que Dios a todos nos ama, y Dios es amor, y Dios es amor, y sí, la esencia de Dios, Dios es amor, pero vamos a ver a través de la palabra de Dios, ¿qué más es Dios? Y podemos ver que tenemos a un Dios que practica la justicia, es un Dios justo, y que quiere como sus hijos seamos justos, es un Dios
tierno, es un Dios de bondad, es un Dios de fidelidad, es un Dios de misericordia. Pero si dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, bueno, llega el momento que también tenemos a un Dios que como practica la justicia, bueno, entonces dice que la paga del pecado es muerte y condenación. Entonces, esa parte a nosotros no, son versículos que no queremos profundizar, pero también es parte de la esencia de Dios. Dios es un Dios que ama la justicia, es un Dios que ama la misericordia. Y como Él ama la misericordia, va a ser un Dios justo. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos va a llevar a conocer a Dios en su plenitud lo que nosotros alcancemos a entender de lo que es Dios a través de su palabra, porque Dios es un Dios eterno. Y con esta mente finita, con esta mente humana, no podríamos alcanzar a entender al Dios que es todopoderoso, al Dios que es infinito, al Dios que puede hacer todas las cosas. Entonces solamente son los destellos que el Señor nos deja ver a través de la revelación de su Espíritu Santo, porque todo esto que nosotros estamos esforzándonos en que crezcamos en obras de piedad, necesitamos al Maestro de Maestros, al Espíritu Santo, que cuando nosotros entramos a la oración sabemos que el Espíritu Santo está ahí y nos va a guiar a que nosotros podamos adorar al Padre. Cuando hacemos nuestra lectura de la palabra de Dios, necesitamos al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a que podamos conocer al Señor. El Espíritu Santo es el que nos va a revelar su palabra. El Espíritu Santo es el que nos va a mostrar aún cosas ocultas que nosotros todavía no habíamos alcanzado a entender, pero cuando nosotros le buscamos, el Espíritu Santo es el que nos va a hablar. Cuando nosotros practicamos la cena del Señor, ¿a qué nos lleva? A santificarnos, porque no es bueno que tomemos la cena indignamente. Entonces, ¿qué hace la cena del Señor? Pues me va a llevar a que cuando yo quiera ser partícipe de la cena del Señor, bueno, pues me santifique, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que estas obras de piedad es para un crecimiento de mí. Es algo que voy a hacer por mí. ¿Por qué? Porque yo quiero crecer, porque yo quiero buscar las cosas santas, porque yo quiero agradar a Dios, porque yo sé que el orar, la lectura, la cena del Señor me va a llevar a que cada vez más vaya yo creciendo espiritualmente. Y bueno, pues el tema que vamos a ver el día de hoy se llama ayuno. Entonces es algo que, híjole, a la carne nos cuesta, ¿verdad? Es algo, pero es algo que tenemos que practicar. Es algo que como hijos de Dios tenemos que estar haciendo. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es el ayuno. Y bueno, vamos a ver qué significa ayuno. Y ayuno es simple y sencillamente abstenerse total o parcial de comer o de beber. ¿No? Es algo que nos tenemos que abstener. Yo sé que ahora hemos sacado muchos tipos de ayuno, ¿no? Ah, yo voy a ayunar de coca, ¿no? Porque es algo que me gusta mucho. Ah, ahora yo voy a ayunar de celular. Ah, ahora yo voy a ayunar, no sé, de la Play, ¿no? Los jóvenes, o del aparatito ese que juegan. Pero viendo profundamente, bueno, ni tan profundo, lo que significa la palabra ayuno es abstenerse total o parcial de comer o de beber. Entonces, sé que por el trasfondo que estamos viviendo ahorita, para unos se les haría más difícil abstenerse del celular que a lo mejor de alimentarse, ¿no? Entonces, pero bueno, la palabra ayuno es abstenerse de alimento y bebida. Entonces, vamos a ver lo que es el ayuno, para qué sirve y lo que no es el ayuno. El ayuno no es para mejorar nuestra salud. ¿Y por qué ponemos esto? Porque, bueno, hemos visto que está de moda, ¿no? Lo que le llaman el ayuno intermitente. Entonces, ya todo el mundo hace dietas y unos hacen el ayuno intermitente porque es para bajar de peso. Claro que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque sabemos que este cuerpo no nos pertenece a nosotros.
este cuerpo le pertenece al Señor porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo y claro que tenemos que tener cuidado qué es lo que le estamos metiendo a nuestro cuerpo. Pero si nosotros decimos que ayunamos o hacemos el ayuno intermitente, que es algo que está de moda, para cuidar nuestro cuerpo, no es algo que le esté ayudando a mi vida espiritual. Entonces, el ayuno es para mejorar nuestra salud espiritual. Entonces, es algo que nos va a ayudar hablando espiritualmente, no físicamente. Claro que por consecuencia, bueno, pues se va a ver en nuestro cuerpo físico, pero el objetivo es ¿para qué? Para que nosotros podamos estar saludablemente hablando espiritualmente. Es una práctica que nosotros tenemos que hacer. Entonces, si tú dices, ay, es que yo estoy acostumbrado a ayunar, yo he escuchado a personas que dicen, yo estoy acostumbrado a ayunar, pero todo depende con el fin, ¿no? Porque estas personas estoy acostumbrada a ayunar porque su fin es tener una apariencia mejorada, una apariencia física. Pero es muy diferente cuando tú dices, estoy ayunando porque quiero tener una relación con Dios. De hecho, no sé si a ustedes les ha pasado que por una u otra cosa se levantan y empiezan a hacer sus actividades y les pueden dar las 12, mediodía, la 1, y dices, ay, no me ha dado tiempo de desayunar, pero no tienes hambre. Y cuando tú te propones en tu corazón y dices, voy a ayunar el día de mañana, te levantas y lo primero que hace la tripa es empezar a chillar, ¿no? Que ya quiere comer. Y tú dices, pero ¿por qué si yo aguanto más y ahorita ya tienes hambre? Porque estamos hablando de algo espiritual, no de algo físico. Como les comentaba, físico, las personas en la actualidad están acostumbradas por salud a hacer ayunos y ayunos intermitentes, pero nosotros lo queremos hacer porque el Señor nos está mandando a hacerlo. Y podemos verlo en Mateo 6:16. Y estas palabras lo puse en rojo. Dice, cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Bueno, aquí les estaba enseñando el Señor Jesús cómo es que tenemos que hacer cuando ayunemos, ¿no? Si podemos leer más adelante, dice, te bañate, arréglate, que tu rostro no demuestre que estás padeciendo hambre. No, pero yo me quiero enfocar en esta palabra, dice, cuando ayunes. No estaba diciendo de que si puedes, nos está diciendo cuando ayunes, habla cuando, nos está haciendo énfasis que es algo de tiempo, o sea que en algún momento sí lo tenemos que hacer. Entonces tenemos que ayunar. Dice, cuando ayunes, y bueno, da las indicaciones cómo es que lo tenemos que hacer, hablando para que los hombres no se den cuenta y toquemos campana de que estamos ayunando. Yo sé que muchas veces no le queremos decir a nadie porque sabemos que es una cosa entre Dios y yo. Pero, por ejemplo, los de aquí, los de tu casa, los de mi casa, si yo voy a ayunar, pues habrá ciertas personas que les voy a tener que decir, ¿no? Porque si no, ¿qué te van a estar diciendo? Ándale, siéntate a comer, ándale, vente a desayunar, ándale esto, ándale el otro. Entonces tú tienes que ahí dar la explicación, no porque estoy ayunando, pero no es de que estés tocando campanas, sino lo hacemos porque pues se les va a hacer raro que no vayas a la mesa a comer. Van a decir, ¿qué te pasó? ¿Estás enfermo? ¿Qué tienes? No, no, sino solamente a ciertas personas les decimos, ¿por qué? Porque son las que nos rodean y convivimos con ellos diariamente. Entonces, es algo que el Señor Jesús nos dijo que es algo que tenemos que hacer. Nos está diciendo cuándo ayunes. Entonces, no es algo de si puedes o si quieres. Es algo que vamos a tener que hacer. Y bueno, en la palabra de Dios vemos ejemplos de hombres que ayunaron y vamos a ver cómo es que ayunaron. Y yo les quiero leer Éxodo, déjenme lo busco, Éxodo 34:28 y vamos a ver el ayuno de Moisés. Éxodo 34:28. Y nos dice la palabra de Dios, dice, esperen.
Se los leo desde el 27. Dice, el Señor le dijo a Moisés, pon estas palabras por escrito, porque el pacto que he hecho contigo y con Israel tiene como base estas palabras. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, pero sí escribió en las tablas de piedra las palabras del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Y dice más adelante, dice, y sucedió que cuando Moisés bajó del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía que después de haber hablado con Dios, dice, la tez de su rostro resplandecía. Entonces, cuando nosotros vemos aquí que Moisés nos dice en el verso 28, ¿dónde está? Si Moisés estuvo ahí con el Señor. Entonces, cuando nosotros oramos, no solamente es abstenernos del alimento y ya, sino que lo hacemos, pero va acompañado de la otra obra de piedad, que es la oración y la lectura de la palabra de Dios. Entonces, porque dice aquí que Moisés, dice, estuvo con el Señor 40 días y 40 noches, pero tenemos que ver cómo es que se estuvo allí con el Señor. Entonces cuando nosotros ayunamos, tenemos que estar con el Señor. Es un tiempo para que Dios nos hable. Dios le estaba dando ordenanzas a Moisés, le dijo, no solamente que se queden estas palabras, dice, sino escribe, le estaba dando una orden, que es lo que tenía que hacer. Y Moisés, bueno, obedeció. Nosotros tenemos que, cuando ayunemos, entremos con el Señor. Y bueno, aquí estamos viendo un ayuno de 40 días y de 40 noches y vemos cuál fue el resultado. Dice que cuando él bajó, dice que la tez de su rostro resplandecía. ¿Por qué? Porque había estado en comunión con el Señor, había estado platicando con Dios. Ese de estar platicando con el Señor, pues bueno, lo que ya vimos nos habla de estar un tiempo con el Señor. Entonces, no nada más es ayunar por ayunar, y decir, ya ayuno y voy a crecer espiritualmente. No, todo tiene su orden. Voy a ayunar, pero es para pasar un tiempo con Dios, es para pasar un tiempo hablando con Él, para escuchar la voz de Dios, para que Dios nos hable. Dios le habló a Moisés. Entonces, cuando nosotros ayunamos y leemos la palabra de Dios, Dios nos está hablando a nosotros a través de su palabra. Entonces, tenemos que tener bien en cuenta, y aquí lo vemos un ejemplo, un ayuno ¿de qué? De 40 días. Y no se espante, hermano, no los vamos a poner a ayunar 40 días. También vemos el ayuno de Jesús. Jesús oró también de igual forma 40 días y vamos a ver a Mateo 4:2. Se los busco. Mateo 4:2. Y bueno, vamos a leer desde el versículo 1 y dice, luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ya estaba dura el hambre, ¿verdad? 40 días y 40 noches. Pero podemos ver, dice, luego Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. Por eso es que al principio les decía que el Espíritu Santo es el que nos va a estar hablando. El Espíritu Santo no solamente voy a hacer tengo que orar porque me dijeron que tengo que orar, tengo que leer la Biblia porque si no, no paso la materia. Híjole, ahora ya me van a poner a ayunar porque pues de igual forma es parte de mi materia. No, nosotros tenemos que estar bien sensibles a lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Y dice aquí que dice, y luego Jesús fue llevado por el Espíritu. Jesús no se rehusó, Jesús obedeció lo que el Espíritu le estaba hablando. Y fue llevado y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y después de tener hambre, imagínense 40 días y 40 noches,
viene, dice, el tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió Jesús, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y ustedes pueden leer todo lo que implica hasta el verso 11, cómo es que Jesús, ya no lo sabemos, cómo es que el tentador venía y le decía una cosa y Jesús con la palabra pues respondía. Pero podemos ver cómo es el enemigo, ¿no? Dice, ayunó 40 días y 40 noches y después de que tuvo hambre, la primera tentación fue, si eres, respondió, si eres el Hijo de Dios, y estas piedras que se conviertan en pan, porque pues era algo, era una necesidad física que ya tenía Jesús. Pero bueno, lo volvemos a ver aquí, que cada una de las disciplinas que estamos viendo, estas obras de piedad, una va enlazada con la otra, van juntas. Yo no puedo decir que oro y no leo la palabra de Dios, porque entonces, ¿qué estamos orando? Nosotros tenemos que orar conforme a la palabra de Dios. Yo no puedo decir que leo la Biblia, pero pues no busco a Dios, ¿no? No oro. O yo no puedo decir que voy a ayunar y no hago las dos primeras. No, todo va enlazado. ¿Por qué? Porque todo nos va a llevar a un crecimiento espiritual. Entonces podemos ver aquí cómo es que Jesús respondió con la palabra de Dios. Si vienen los ataques y tú no lees la palabra, no la meditas, entonces, ¿cuáles van a ser tus armas? ¿Cuáles van a ser tus defensas? Necesitamos estar llevando a cabo todas estas prácticas: oración, lectura de la palabra, ayuno, la cena del Señor, todo lo que implica, todo lo que un verdadero cristiano, un verdadero cristiano tenemos que estar practicando. Entonces vemos aquí cómo es que Jesús, igual que Moisés, ayunó 40 días y 40 noches. Y vamos a ver aquí la situación de Daniel. Aquí ya Daniel cambió un poco. Y vamos a Daniel 9:3. Déjenme se lo leo. Daniel 9:3. Pero igual, se los leo desde el principio. Oración, Daniel 9. Dice, y Darío, hijo de Asuero, que era de la nación de los Medos, llegó a ser rey de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, logré entender en los escritos el número de los años que el Señor había anunciado al profeta Jeremías. La disolución de Jerusalén habría de durar 70 años. Dice, y volví entonces mi rostro a mi Dios y Señor para pedir su ayuda con oración, ruegos. Me puse a ayunar y me cubrí de silicio y de cenizas. Y esta fue mi oración al Señor mi Dios. Esta fue mi confesión. Señor Dios tan grande y digno de ser temido, que cumples tu pacto y tu misericordia con los que te aman. Cumples tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido impios y hemos sido rebeldes. Y bueno, podemos seguir con la demás oración que hizo Moisés, Daniel, pero vamos a ver aquí cómo es que dice que estaba viendo la situación difícil que estaba pasando el pueblo, y dice que Daniel entonces volvió su rostro a Dios y Señor. O sea, reconociendo que Dios tenía la autoridad para hacer todo, dice, para pedir su ayuda en oración y ruego. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo más adelante? Daniel estaba estudiando al profeta Jeremías. Aquí volvemos a ver cómo es que no podemos aislar estas obras de piedad una de la otra. Estaba estudiando la palabra de Dios, y después dice en el verso 3 que volvió entonces el rostro al Señor, a Dios y Señor, para pedir ayuda en oración y ruego. Dice, y me puse a ayunar y me cubrí de silicio y de cenizas. Entonces, aquí estaba pasando ya, Daniel había estado estudiando al profeta Jeremías, y ya dice,
la disolución de Jerusalén habría de durar 70 años. Estaba viendo todo lo que iba a pasar el pueblo. Entonces él pidió, porque dice, Señor, hemos pecado. Señor, dice, hemos hecho lo malo, hemos sido impíos, rebeldes. Daniel no lo había hecho, pero sin embargo se puso a la brecha por toda la nación. Y aquí podemos ver que cuando nosotros estamos en una situación difícil, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Antes de ir con el pastor, antes de ir con tu líder, antes de ir con el hermanito a que más confianza le tienes, tienes que ir con el Señor. Y aquí estamos viendo a Daniel. Daniel dice que pudo descubrir lo que el profeta Jeremías había dicho y dice, entonces volví entonces mi rostro a Dios y Señor para pedir con oración y ruego ayuda. Entonces, cuando nosotros necesitamos ayuda, tenemos estos medios en los cuales nos ayudan a acercarnos a Dios. Y vemos aquí cómo fue que Daniel estuvo por 3 semanas en oración y en ruego, pidiendo por una nación. Y vemos que también si queremos ver de igual forma, Daniel en el capítulo 1 se nos habla que cuando ellos llegaron al palacio, también qué fue lo que pidió Daniel, ¿no? Dijo, yo no me voy a comer de los manjares que el rey me pueda ofrecer, pues voy a comer verduras, legumbres, y vemos cuando leemos el capítulo 1, podemos ver cómo es que su rostro, en lugar de demacrarse, porque pues, no iba a comer manjares, sino iba a estar con verduras, legumbres, dice que su rostro se veía diferente a todos los demás. Entonces aquí vemos un motivo por el cual Daniel utilizó el ayuno, la palabra y la oración. Tenemos que ser personas que acudamos a las herramientas que Dios nos está enseñando. Y vemos por último otro ejemplo, y vemos aquí a Esther. Esther, muchos sabemos la historia de Esther, y vamos a ver qué fue lo que hizo Esther. Esther 4:16. Mm, bueno, se los leo. Dice, Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta. Aquí Mardoqueo ya le había dicho a Esther todo lo que estaban tramando contra el pueblo judío, que los estaban queriendo aniquilar, pero Esther fue una mujer sabia. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí noche y día. No coman ni beban nada durante 3 días, que mis doncellas y yo ayunaremos también. Después de eso, me presentaré ante el rey, aun cuando eso vaya en contra la ley. Y si tengo que morir, bueno, pues que muera. Entonces, aquí estamos viendo de igual forma que Daniel. El pueblo estaba corriendo peligro. ¿Y qué fue lo que hizo esta Esther? Mandó que no solamente ella no solamente ayunó ella, dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí noche y día. No coman ni beban durante 3 días. Y bueno, como lo acabamos de ver, el ejemplo de Moisés, el ejemplo de Daniel. Entonces aquí, aunque no está plasmado que esta Esther oró, se da por un entendido, que era una práctica que los judíos hacían y no solamente ayunaban, sino que juntamente iba que ligada a la oración. Y aquí lo podemos ver con el ejemplo de nuestro maestro. Jesús no solamente ayunó, sino que estuvo un tiempo con su Padre. Entonces, somos llamados cuando estemos pasando por una situación difícil, somos llamados a qué? Pues a estar ayunando. Es una práctica que nos tiene que hacer sensibles a escuchar la voz de Dios. Es algo que nos cuesta trabajo, es algo que no estamos acostumbrados, pero bueno, es una práctica que todo cristiano tenemos que estar haciendo. Hay personas que a lo mejor van a ser contadas las que no van a poder ayunar y bueno, lo tenemos ahí, por ejemplo, una persona que es diabética, bueno, pues
no puede pasar mucho tiempo sin meterle, sino comer, sino que ellos por salud tienen que estar comiendo en periodos cortos, porque para que no se desbalancee su organismo. Entonces, por ejemplo, una mamá que está amamantando a su bebé tampoco puede ayunar porque, bueno, pues ella es el canal por el cual el bebecito pues se está alimentando. Entonces, son casos así bien específicos en los cuales podemos decir, hijo, yo no puedo practicar ese ayuno. Entonces ahí sí ya veríamos a lo mejor otro tipo de ayuno. Y bueno, y tenemos de ejemplo, pues está también el ayuno de Daniel cuando comió verduras, legumbres. Tampoco es fácil, porque llega el momento en que el cuerpo te pide proteína, te pide otro tipo de alimentos, ya se cansó de comer verdurita. Pero bueno, recordemos, son prácticas que nos van a ayudar a que crezcamos espiritualmente. Recuerden que ustedes no están aquí solamente para llenarse de conocimiento. Ustedes están aquí porque quieren obedecer a su maestro y para poder obedecer necesitamos conocerlo a través de su palabra. Tenemos que ser hacedores de su palabra y algo que nos está mandando, bueno, pues que tenemos que hacer es la oración, la palabra de Dios, la lectura, la cena del Señor, porque la cena del Señor nos lleva a estarnos congregando, una vida en santidad. Y el día de hoy, bueno, estamos viendo lo que es el ayuno, porque el ayuno nos va a acercar cuando tenemos situaciones difíciles. ¿Qué hacemos? Ayunamos, oramos y leemos la palabra de Dios. Y vimos el ejemplo de Daniel y de Esther. También cuando queremos escuchar la voz de Dios, tenemos el ejemplo de Jesús, tenemos el ejemplo de Moisés, de que pasaron un tiempo con Dios y Dios les mandó. A Moisés le dijo, escribe. Entonces tenemos que practicar lo que el Señor nos está mandando hacer y no solamente venir a escuchar, sino que el propósito es que tú crezcas espiritualmente. Bueno, pues me dio gusto estar el día de hoy con ustedes y nos vamos a estar viendo, primero Dios, el día sábado. Continúen con su lectura, sigan practicando la oración y cuando puedan, en esta semana que viene, practiquen el ayuno. A lo mejor lo hacías y por alguna otra razón lo dejaste de hacer, pero es una práctica que tenemos que volver a retomar. Bueno, pues que el Señor te bendiga y nos estamos viendo. Bendiciones.